Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a hablar ahorita del Centro de Pensamiento. Lo que queremos es contarles a ustedes un poco de la historia del Centro de Pensamiento en Asuntos Estratégicos del Pacífico colombiano. ¿Por qué? Porque estos centros de pensamiento tienen como meta la construcción de política pública. Un hijito del Centro de Pensamiento es esta cátedra, la Cátedra Nacional Riquezas, Saberes, Problemáticas y Retos del Pacífico colombiano. Entonces siempre es bueno que sepamos de dónde venimos, ¿no? De dónde surgió esto. Entonces, para que nunca lo olviden, es el Centro de Pensamiento, aquí está abreviado, Centro de Pensamiento en Asuntos Estratégicos del Pacífico colombiano. Y de aquí, entonces, está la Cátedra Nacional del Pacífico, que es Cátedra Nacional Riquezas, Saberes, Problemáticas y Retos del Litoral Pacífico colombiano. Entonces, y todo esto, pues, nació en el marco de pensar la sede de presencia nacional en el territorio, los retos que tiene la Universidad Nacional de Colombia en Tumaco, ¿sí? ¿Qué retos tiene la Universidad Nacional de Colombia con su sede de Tumaco? ¿Qué retos y desafíos hay en el Pacífico colombiano? Pero para ello, y para la formación integral y para poder identificar todo eso, pues tenemos que organizarnos. Y nos organizamos como pensadores en torno a un centro de pensamiento, como su nombre lo dice, Centro de Pensamiento en Asuntos Estratégicos del Pacífico colombiano. Y aquí está la cátedra, como les dije, es nuestra hijita. Entonces, pero hay temas que están asociados a esto. Entonces, ¿de dónde surge y por qué? No es porque a mí se me antojó un centro de pensamiento o los profesores dijimos vamos a crear un centro de pensamiento, qué chévere tener un centro de pensamiento. Entonces, es precisamente porque todos sabemos y el país entero sabe la importancia del Pacífico colombiano, pero también las problemáticas que tiene el Pacífico colombiano, pero también la riqueza que tiene el Pacífico colombiano. Entonces, ¿cómo vamos a pensar ese Pacífico colombiano? ¿Cómo vamos a pensar nuestro país desde la periferia? ¿Cómo pensamos nuestro país desde las zonas apartadas y en condiciones de vulnerabilidad, pero también cómo pensamos nuestro país desde las zonas más importantes que son las fronteras? Entonces, todo eso nos llevó a pensar en que, oiga, sí, necesitamos un centro de pensamiento. Entonces, ahí, por ejemplo, y cuando les hablo del Pacífico colombiano, ¿cierto? Es este Pacífico colombiano que tiene una extraordinaria ubicación. Esto nos conecta con el mundo entero. Tiene una enorme diversidad biológica, tiene diversidad marina, tiene riqueza animal, forestal, hidrográfica. Los que han estado en Chocó, los que han estado en Tumaco, ven mar, ven árboles, ven animales terrestres, ven animales marinos. Entonces, esto es una riqueza pues, inigualable. Pero también otros habrán estado en Chocó y saben del oro del Chocó, y saben del platino que también se extrae en el Chocó, y de pronto han estado en Tumaco, en el Charco, ay, se me escapa, bueno, en los municipios del litoral, y saben cuáles son aquellos en donde se produce también oro, donde se extrae plata. Entonces, esa riqueza mineral y única, pero hay otra riqueza que esa sí es inigualable en la riqueza cultural, ¿cierto? Entonces uno diría, uy, una región súper rica. ¿Ustedes qué creen? Si fuéramos otro país, seguramente sería la región más protegida, más desarrollada. No pasa en nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Cómo la pensamos? ¿Cómo analizamos esta situación? ¿Cómo miramos las políticas públicas estatales de país, de región? ¿Sí? ¿Cómo miramos qué es lo que está faltando? ¿Sí? Para que nosotros podamos apropiar esa riqueza de la mejor manera. Nuestra posición geográfica, geoestratégica nos permite estar en la Unión Asia-Pacífico, por ejemplo. Nosotros tenemos grupos de la Universidad Nacional de Colombia, estos grupos que ustedes ven aquí, estos trabajan en temas propios de la Unión Asia-Pacífico, y es que esta posición geoestratégica nos permite relacionarnos con Asia-Pacífico. Pero también hay una cosa que se llama la Alianza del Pacífico, donde hay varios países, y bueno, de tarea les queda buscar qué es la Unión Asia-Pacífico. Anótenlo, porque puede ser una pregunta del examen. ¿Y qué es la Alianza del Pacífico? ¿Y quiénes forman parte de la Alianza del Pacífico? ¿Y en qué nos beneficia la Unión Asia-Pacífico y en qué nos beneficia la Alianza del Pacífico?
Pero entonces, ¿cómo podemos participar? Estando en el Pacífico, ¿sí ven? Esta posición además nos permite conectarnos con el mundo entero. Entonces, ¿cómo valoramos esto? ¿Cómo nuestra Cátedra Nacional Riquezas, y por eso aquí dice riqueza animal, riqueza forestal, riqueza hidrográfica, riqueza mineral, riqueza cultural, ¿sí ven? Marina, diversidad biológica, esto es una riqueza. Entonces, Cátedra Nacional Riquezas, ¿sí? Saberes asociados a la riqueza cultural también, ¿sí? Pero también esta región es un contraste, porque con tanta riqueza tiene muchas problemáticas. Y cuando miramos esas problemáticas que están asociadas con las necesidades básicas insatisfechas, el agua, el alcantarillado, ¿sí? El sistema de salud. Entonces uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo una región tan rica tiene problemáticas tan grandes? Y ahí es donde vemos y analizamos muchos indicadores. Aquí solamente les estoy poniendo a ustedes por ejemplo, la tasa de cobertura bruta en educación superior, ¿sí? En los departamentos del área de influencia. Entonces aquí está, por ejemplo, Nariño, Putumayo, Chocó, ¿sí? Y cuando miramos esto y nos damos cuenta cuál es el promedio nacional y cuál es la situación para el Chocó y cuál es la situación para Nariño, uno dice, sí que entiendo la problemática, ¿cierto? Y es que hay una falencia grande y hay una brecha grande en educación. Históricamente la región ha sufrido el flagelo de la guerra, ha sufrido el flagelo del narcotráfico, la violencia, y todo eso de alguna manera también incide en el desarrollo del territorio y también de alguna manera pues no se ha hecho un aporte significativo en lo que se llama invertir en educación para ir cerrando la brecha. Entonces, cuando tú no tienes el elemento fundamental que es la educación, pues no podemos aprovechar toda la riqueza de la mejor manera. Entonces, indudablemente, si queremos avanzar, aprovechar toda esta riqueza de la mejor manera, pues tenemos que empezar a pensar en elementos que nos permitan mitigar eso, cerrar la brecha, y esa es tal vez avanzar hacia una educación superior de calidad para el territorio. Entonces, me voy a pasar ¿Y cuál es la estrategia de solución? Entonces, la Universidad Nacional de Colombia dijo hacer presencia en el territorio. Y llego al territorio y aquí está nuestra Universidad Nacional de Colombia. Y entonces, cuando a mí me dicen, ¿y cuál es la Universidad Nacional de Colombia? Pues la Universidad Nacional de Colombia es todo esto. Todo eso que ustedes ven. Yo no le puedo decir que la Universidad Nacional de Colombia es esta bolita que está acá en Bogotá o que es esta bolita que está acá en Orinoquía. No, nuestra Universidad Nacional de Colombia está en el territorio nacional. Entonces es muy importante ver este mapa y que no se les olvide. Nació, aquí tiene sus sedes andinas, las sedes que nosotros denominamos andinas que están en Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira. Pero también hay otras sedes que están, después de haber nacido estas que están acá, que denominamos sedes andinas, están las que están en las fronteras. Entonces está aquí en Leticia, ¿sí? La que está en Arauca, la que está en San Andrés, en el Caribe, y la que está en Tumaco, que es la que nos convoca porque en torno a Tumaco está nuestra cátedra y nuestro centro de pensamiento. Pero también sabemos que hay otra sede que se llama como Sede de La Paz. Está a 15 minutos de Valledupar, en el municipio de La Paz. Está en el Caribe continental. Así que la Universidad Nacional de Colombia en este momento son 9 sedes. Somos un único NIT, somos un único representante legal, somos una única institución que está en el territorio colombiano. Entonces, ahí fue cuando la universidad dice, hombre, para brindar apoyo y para avanzar hacia la solución de la problemática, yo me voy a poner una sede, a hacer presencia en Tumaco. Esto tiene también varias situaciones. Esto no fue porque nosotros dijéramos, ay, qué rico ir a Tumaco. No, allá hay una brecha en educación. Pero también en ese momento el rector Páramo dijo, bueno, pero vamos a pensar en las regiones apartadas y en condiciones de vulnerabilidad donde hay una brecha en educación, pero también vamos a pensar en las fronteras. Entonces ustedes ven que esta está en una frontera, esta está acá en las 3 fronteras,
Aquí tenemos la frontera, nosotros atendemos la frontera con Ecuador y también la que tenemos con Panamá, porque todo esto es Pacífico y la zona de incidencia es Pacífico. Están las fronteras marítimas y bueno, y acá están las otras fronteras. Entonces, además es muy estratégico porque nosotros tenemos unas sedes ubicadas en zonas fronterizas. Otros países lo que más cuidan son sus fronteras. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿cierto? Ahora le estamos prestando más atención a las fronteras y ojalá que podamos avanzar hacia un desarrollo muy grande en nuestras fronteras, que además son, digamos, como... nosotros hablamos de fronteras binacionales, trinacionales, pero en realidad son corredores de desarrollo económico. A veces, pues también se prestan para negocios ilícitos, pero si nosotros los potenciáramos bien y tuviéramos estas fronteras como son, pues serían unos corredores de desarrollo económico muy importantes, porque no estamos hablando de desarrollos nacionales, sino binacionales, trinacionales, incluso multinacionales, porque por estos corredores transitan personas de todo el mundo. Entonces, es muy importante que a ustedes no se les olvide la importancia de la Universidad Nacional de Colombia y cómo llegó a avanzar con uno de los elementos fundamentales para poder potenciar el desarrollo socioeconómico de los territorios. Y es muy importante, cuando leemos la misión de la universidad, ustedes van a encontrar muchas líneas de misión de la universidad. Pero tal vez esta es muy importante y es cómo la Universidad de la Nación fomenta el acceso con equidad al sistema educativo colombiano, provee la mayor oferta de programas académicos, forma profesionales competentes y socialmente responsables, contribuye a la elaboración y resignificación del proyecto de nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del país y como tal lo asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con autonomía académica e investigativa. Así que quiero decirles que ustedes están en la mejor universidad del país, en la universidad que tiene como campo de acción el territorio nacional, ¿sí? No es lo mismo la universidad departamental como la Universidad del Valle, la de Santander, la de Antioquia, que su campo de acción son el departamento, a la Universidad Nacional, que su campo de acción es el territorio nacional. Entonces, por supuesto, ustedes conocen todos los programas que ofertamos, pero también es muy importante eso, contribuye a la elaboración y resignificación del proyecto de nación. Cuando vamos a todo este territorio con esta misión de formar los profesionales que requiere el territorio, los profesionales que le entregamos a la sociedad, pero también contribuimos al desarrollo socioeconómico, político, social de los territorios, ahí estamos aportando al proyecto de nación. Y por supuesto, ayudamos en todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales, la cultura, el ambiente del país. Pero además la universidad, por su gestión del conocimiento, porque nosotros no solamente transmitimos conocimiento en las aulas, no solamente formamos desde el punto de vista teórico, nosotros también investigamos, ¿cierto? Y entonces cuando formamos en el aula estamos apropiando conocimiento, pero cuando estamos en el laboratorio estamos desarrollando conocimiento o también podríamos estar apropiando conocimiento, repitiendo algún experimento que hizo otro científico en otra parte, pero si lo mejoramos estamos desarrollando conocimiento. También podemos inventar algo. La Facultad de Medicina de la sede de Bogotá ha hecho muchas invenciones que sirven a la humanidad entera. El marcapasos, por ejemplo, ¿sí? Es un invento de un médico de la Universidad Nacional de Colombia, de investigadores, bueno, de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces son cosas que sirven a la sociedad entera, al mundo entero. Entonces, esa gestión de conocimiento que nosotros hacemos en la universidad debe tener impacto en la sociedad. Y claro, con esa gestión del conocimiento, como les digo, lo apropiamos, lo desarrollamos, lo mejoramos, innovamos y lo transferimos a la sociedad. Cuando hablamos de extensión, lo estamos extendiendo a la sociedad. Y ese es el fin último, porque la gestión del conocimiento no tendría sentido si no tiene impacto en la sociedad. Entonces, esto es lo que hace nuestra Universidad Nacional de Colombia y por eso quiso llegar a esta zona con la sede de Tumaco,
para brindar una solución, ¿sí? Para aportar a las soluciones de estas problemáticas e ir pensando estos territorios. Esta imagen tal vez ya la conocen. Este es el campus de la sede Tumaco de la Universidad Nacional en Tumaco. Está en el kilómetro 30.5 vía Tumaco-Pasto. Es muy interesante mostrar esta imagen porque aquí hay una zona arqueológica, aquí hay un bosque primario donde hay animales de diferentes especies. Está la zona de donde se construye actualmente el campus y esta es una carretera nacional. Entonces, la zona de incidencia de esta sede, ya lo había mencionado el profesor John Joseph en algún momento, pero es muy importante que ustedes como estudiantes de la universidad nunca olviden que la sede de Tumaco no solamente incide en Tumaco, está en los departamentos de Nariño, en todos los municipios del litoral pacífico nariñense, pero también en unos del Piedemonte costero, en Ricaurte, Nariño, están los del litoral pacífico caucano, en todos los municipios del Chocó y en todos los municipios del Putumayo. Así que la zona de incidencia es el Distrito Especial San Andrés de Tumaco más 59 municipios. Imagínense el rol y el papel que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el Pacífico colombiano. Por eso desarrollamos investigación con incidencia en el Chocó, en Cauca, en Nariño. En el Valle del Cauca, aunque trabajamos de la mano con investigadores de la sede Palmira, pues la zona de no es zona de incidencia de Tumaco, porque aquí esta es la sede Palmira, ¿no? Bueno, pero ¿cómo hacemos el trabajo en esta sede? ¿Sí? ¿O cómo hacemos el trabajo en el Pacífico colombiano? Pues armonizando los fines misionales. Esto es lo que nosotros llamamos articulándonos para la co-construcción colectiva y el trabajo colaborativo pertinente con y para la región. Hacemos trabajo con las comunidades, para las comunidades. Trabajamos con la región, para la región. ¿Y cómo lo hacemos? Aprovechamos las capacidades que tiene la Universidad Nacional de Colombia en las 9 sedes. Recuerden, ¿cuántas sedes son? 9. Y tenemos cerca de 3.100 profesores en las diferentes sedes y entonces profesores que están en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, cuando hay que atender un proyecto que tenga que ver con el tema marino, pues vienen todos los profesores que trabajan el tema marino, los articulamos y eso es lo que queremos hacer con ustedes también. Así como nosotros a veces tenemos una problemática y llamamos a los profesores de diferentes áreas para atender esa problemática, aquí ustedes van a identificar la problemática y se van a unir estudiantes de diferentes áreas a atender la problemática. Eso es lo que se llama trabajo en red, eso es lo que se llama co-construcción colectiva, eso es lo que se llama transdisciplinariedad, eso es lo que se llama armonización de las actividades misionales también. ¿Por qué? Porque puede ser que en el equipo haya alguien que no hace investigación, pero digamos es investigación práctica, por ejemplo los matemáticos o los estadísticos, pero son muy importantes en el proyecto. Entonces, por ejemplo, particularmente trabajamos en mi grupo biotecnología, entonces trabajamos con profesores de la línea de bioestadística y forman una parte importante de nuestro grupo, con matemáticos que a veces nos ayudan con todo el desarrollo de fórmulas especiales o de modificación o desarrollo de fórmulas. Entonces, eso es lo importante y este trabajo que hacemos en las sedes andinas queremos llevarlo al territorio y desarrollamos investigación de este tipo. Nos apoyamos entonces en los grupos de investigación de todas las sedes de la universidad, pero también en los laboratorios. En este momento en los laboratorios hay cerca de 1.000 laboratorios, en la universidad, en las diferentes sedes, de profesores, estudiantes, fortalecemos las alianzas, a veces alianzas entre grupos de investigación, a veces alianzas entre sede, alianzas con profesores de otra universidad, alianzas con otros países, alianzas con las comunidades del territorio, con las asociaciones del territorio. Definitivamente, y esto es algo que siempre lo digo, de pronto ya me lo habrán escuchado, yo digo que las cosas no se hacen solas ni las hacemos solos, ¿sí? Si nos juntamos, llegamos más lejos. Entonces, de eso se trata. Bueno, entonces, de ahí surge nuestro centro de pensamiento en asuntos estratégicos para el desarrollo del litoral pacífico colombiano. Es cómo nos juntamos y cómo nos ponemos a pensar en todo esto. Entonces, aquí está el objetivo principal, el objetivo general.
Entonces, el centro de pensamiento es estrategias de trabajo en red de la comunidad académica de la Universidad Nacional, orientadas a generar propuestas de política pública para ser tramitadas ante entidades del Estado, que son construidas necesariamente mediante el diálogo y la convergencia de los diferentes actores sociales involucrados alrededor de una problemática estructural relevante para el país. Y entonces ustedes dirán, pero qué cosa tan larga. Bueno, pues vamos a desmenuzarla, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es identificar una problemática. Pero entonces lo primero es que nos organizamos, ¿cierto? Institucionalmente. Entonces nos vamos a organizar institucionalmente. Vamos a invitar profesores, estudiantes, egresados, todos los que quieran participar del centro de pensamiento, porque el centro de pensamiento construye política pública y la política pública no la construye una sola persona. La política pública la construye la sociedad. La construyen y nace desde los dolientes. Yo puedo desde arriba tirar una política y digo, esta es la política que les vamos a aplicar, pero no es el deber ser. La política es la que se construye desde la sociedad, desde la persona que siente, desde la persona que identifica la problemática. Entonces, claro, lo primero es identificar esa problemática de sociedad. Después es pensar cómo la vamos a solucionar, y para plantear una política que brinde solución también tenemos que tener conocimiento transdisciplinar. Entonces, por eso es necesario que nos organicemos en redes, que nos juntemos para trabajar y pensar la problemática. Entonces, aquí está, es muy importante el trabajo en red, ¿sí?, de nosotros, pero también como es orientada a generar esas propuestas de política pública, pues tenemos que construirlas necesariamente mediante el diálogo y la convergencia con los diferentes actores sociales, y aquí es muy importante. Entonces, primer punto, se identifica la problemática, ¿no? Es una problemática de la sociedad, porque la política pública brinda solución a una problemática de la sociedad. Lo segundo es que cuando identifico la problemática, la analizo y pienso, ¿esta problemática se puede solucionar con un proyecto o esta problemática está afectando a todo el mundo y necesita necesariamente una política de país o una política pública? Por ejemplo, el caso de las matrículas, ¿cierto? Hay una problemática social, económica, los papás no tienen cómo pagar la educación de los hijos, y esto no es de una persona, esto es de muchas familias. Entonces sale una política que va a brindar solución a esto. Y claro, eso no puede ser un proyecto de 10.000 millones, porque con el proyecto de 10.000 millones, pues solamente lo va a pagar la matrícula durante un semestre a solo unos, ¿cierto? Y eso no brindaría solución, no está cortando el problema de raíz, el problema de la sociedad. Entonces tengo que pensar en algo que les brinde solución en el largo plazo y que tenga un impacto. Y ya no es un proyecto, tiene que ser una política que dice a todos los que están en estos estratos, pues no pagan, la matrícula es cero. Y esa es una política que va a solucionar un problema de país y que está cortando el problema de raíz y que tiene impacto en todo. O sea, es un problema que no se solucionaba con un proyectico. Pero resulta que sí hay problemas que se solucionan con un proyecto. Entonces, por ejemplo, que la comunidad X no tiene alcantarillado. Entonces, ¿será un problema de política o será un problema de inversión? Entonces, habrá que plantear un proyecto que permita hacer el alcantarillado, ¿cierto? Entonces, no demanda una política, demanda es un proyecto de inversión. ¿Sí? Entonces, pero por ejemplo, es que nosotros tenemos la planta de biogás y queremos con esa planta de biogás construir una red de biogás para la comunidad X. La comunidad X tiene 20 familias. Pero cuando vamos a construir la red de biogás, nos damos cuenta que no se puede, porque no hay una política del Estado que diga que el biogás puede ser usado para uso doméstico. Entonces, ese problema se soluciona. Y claro, la comunidad no tiene energía,
la comunidad podía tener energía con el biogás, pero no podemos implementar el biogás en una red de biogás porque no hay una política que diga que se usa para eso. Entonces, ahí vamos a solucionar un problema de la sociedad, pero tenemos que formular la política. ¿Ven? Entonces, aquí dice, entonces, orientadas a generar propuestas de política pública para ser tramitadas ante las entidades del Estado. Entonces, se construye la política, se escribe y empieza a ser transitada en las instancias que corresponden. Construidas necesariamente mediante el diálogo y la convergencia. No podemos imponer, ¿sí? Entonces, si vamos a construir una política, debe haber sido dialogada, construida con las personas. De pronto ponemos una línea de política que no le conviene a nadie, que no es apropiada, porque las personas saben que lo han hecho y que eso no brinda solución. Entonces, es eso, ¿ves? Entonces, necesitamos el diálogo, necesitamos la convergencia de los diferentes actores sociales. Viene el otro punto. Entonces, ¿será que yo me puedo sentar con el profesor Beethoven y con uno de los estudiantes a construir la política que va a beneficiar a las comunidades del Chaco? Pues eso no tiene lógica, ¿cierto? Porque es que nosotros no estamos en el charco, no conocemos en el charco, no vivimos el problema, pero tenemos un conocimiento que puede contribuir a la construcción de la política o del proyecto que va a solucionar el problema. Entonces nos sentamos a dialogar con todos. Entonces, son el diálogo entre diferentes actores alrededor de una problemática estructural relevante para el país. Pero no solamente para el país, es relevante para el país porque el país está por niveles, pero la política puede ser generada en la alcaldía, una política local, puede ser regional o puede ser de país, de presidencia, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante y para eso es el centro de pensamiento. ¿Y qué hace? Actuar como interlocutor válido entre el sector productivo, la sociedad y el Estado, posicionando propuestas de política pública resultantes de la co-construcción transdisciplinaria en temas de interés común. Y aquí viene la palabra transdisciplinaria, porque no la construye una sola persona. Estos son saberes, conocimientos y mucha gente pensando alrededor de la problemática. Obviamente, que sean diferentes áreas del conocimiento, pero que contribuyan a la problemática, porque tampoco esperamos pues que sea un problema de medicamentos y que tengamos a los profesores de música, ¿cierto? No, pues eso no sería lógico. Pero si es un tema de medicamentos donde necesitamos a los químicos farmacéuticos, a los químicos, a los estadísticos, entonces áreas relacionadas con la temática. Nuestras líneas de acción son desarrollo territorial y ambiental, desarrollo económico, desarrollo social y cultural, seguridad y soberanía alimentaria, educación rural, salud, hay oficios, lo que tiene que ver con artesanías y joyería. Entonces, todas estas son líneas de acción que han sido declaradas y en las que ya hemos trabajado. Y como decíamos que esto no se construye solo, tenemos nuestros aliados, otros actores. Entonces, la Agencia de Renovación del Territorio, que lidera los planes de desarrollo con enfoque territorial, en Tumaco, la Fundación Afrocolombiano Tumac, la Asociación de Mujeres Líderes ASMUL, la Escuela de Música Nuevo Horizonte, el colectivo sociojurídico Orlando Fans Borda, la Escuela Folclórica del Pacífico Surcolombiano. Todos ellos han trabajado con nosotros y forman parte del Centro de Pensamiento también. El Centro de Pensamiento tiene unos objetivos que apuntan a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ustedes ven, el principal objetivo del Centro de Pensamiento es poner fin a la pobreza en todas las formas en todo el mundo para el 2030. Digamos que ese es el objetivo de desarrollo sostenible principal que nosotros cogimos de los objetivos de desarrollo sostenible. Si nos preguntan a qué objetivos de desarrollo sostenible secundarios le aplican, pues aquí están. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la innovación, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todos. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Y lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Nuestro objetivo socioeconómico, porque también nos piden, ¿cuál es el objetivo socioeconómico? Por supuesto, debe ser la educación. Ese es nuestro core. El objetivo de la universidad es indudablemente la educación. Entonces, esos son los objetivos de desarrollo sostenible a los que le apuntamos desde el Centro de Pensamiento. ¿Cómo articulamos nuestro Centro de Pensamiento? Con puntos clave de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, nosotros también trabajamos casi que en todas estas líneas de los objetivos de desarrollo sostenible que ya les he mencionado, pero aquí hay unas líneas que para nosotros son muy importantes. Y el primero, indudablemente, es la educación, esa formación integral, que le apunta a otro objetivo de desarrollo sostenible, que es el desarrollo socioeconómico. Y obviamente a la salud de las personas y el ambiente. Porque entonces hablamos de la salud de las personas, lo importante que es, del desarrollo socioeconómico, pero yo les decía, la base principal, el elemento fundamental, el primer elemento es la educación. Si formamos los profesionales para ese desarrollo socioeconómico, pues eso será maravilloso. Y si tenemos desarrollo socioeconómico, vamos a tener desarrollo vamos a tener desarrollo en salud, vamos a tener salud para las personas, pero para que tengamos salud las personas también necesitamos la salud del medio ambiente. Entonces, es como una cadena, si tengo esto, tengo aquello. Entonces, si me devuelvo, entonces para tener salud de personas y salud de ambiente necesito desarrollo socioeconómico sustentable y para ello necesito educación. Entonces, buscamos abordar los objetivos de desarrollo, abordar los objetivos de desarrollo sostenible no es una tarea solo de los gobiernos, porque siempre decimos es que el gobierno no invierte, es que el gobierno tal, pero también es importante la participación de la sociedad, el sector productivo y las instituciones. Debemos concurrir y aunar esfuerzos para identificar iniciativas y desarrollar actividades en las mismas direcciones. Si la universidad va por un lado, si el sector productivo va por el otro, si el gobierno va por el otro, pues no vamos a apuntarle a los objetivos de desarrollo sostenible. Si queremos que la flecha llegue y tenga un impacto, tenemos que hacer esta cadena, pero para hacer esa cadena, los diferentes actores deben unirse. Entonces, si estamos trabajando en una política pública, todos debemos articularnos. Entonces, por ejemplo, en medio ambiente hay una política que habla de la concentración de los niveles de ozono y de ácidos carboxílicos y carbonílicos y aldehídos, perdón, en aire. Esto deberían medírselo a todas las industrias, pero no lo hacen. Y no se hace porque no hay métodos de análisis que faciliten esto en todas las industrias. Entonces necesitamos científicos desarrollando métodos para que la política que se cree en temas ambientales pues se pueda aplicar y hacer cumplir, ¿cierto? Entonces fíjate que son diferentes actores que tenemos que trabajar en la misma línea. ¿Y qué sentido tiene que yo saque una política que no voy a poder aplicar porque no hay métodos para medirlo? Entonces tenemos que estar articulados para poder desarrollarlo adecuadamente. Bueno, y esta es otra mirada. Yo les hablaba de lo que es la educación, el desarrollo socioeconómico sustentable. Este desarrollo socioeconómico sustentable convoca a la economía circular y a la bioeconomía. De pronto ustedes, algunos ya saben lo que es la economía circular, qué es la bioeconomía, y les voy a dejar de tarea que busquen qué es la economía circular y qué es la bioeconomía. Y si nosotros avanzamos por esta flecha, vamos a llegar a esta salud de las personas, vamos a tener salud y ambiente sano. Y todo esto va a aportar a la consolidación de la paz y a la disminución de la pobreza. Entonces hablamos de objetivos de desarrollo sostenible que su fin principal es poner fin a la pobreza hacia el 2030. Si no nos articulamos y si no trabajamos aunadamente, no vamos a poder lograr esto hacia el 2030. Yo creo que de pronto van a pedir una prórroga. No, mentiras. Pero es posible que el 2030 esté encima y entonces esto para el mundo pues no lo veo tan factible. Particularmente creo que el tiempo es corto para lograr todos esos objetivos de desarrollo sostenible, pero considero que desde la universidad, desde la gestión del conocimiento, desde nuestro rol y formación integral, podemos contribuir a la disminución de la pobreza, ¿sí? Si fortalecemos toda esta flecha.
educación, desarrollo socioeconómico sustentable, salud de las personas y del medio ambiente, que esto aporta a la consolidación. Entonces, esto por supuesto demanda una apuesta grande de los gobiernos locales, regionales y nacionales. Si no hay una apuesta grande en investigación, si no se invierte en formación, si no desde nuestros saberes y conocimientos nos disponemos a trabajar articuladamente, buscando el bien común por encima del bien particular, no lo vamos a lograr. Sin embargo, yo soy muy optimista y creo que de granito en granito podemos aportar. La educación que se brinde debe permitir formar profesionales técnicos y tecnólogos en diferentes áreas del conocimiento, con altos estándares de calidad y capacidad para liderar las transformaciones socioeconómicas que requieren los territorios. Esto es, si nosotros hacemos esto, si formamos, porque esto es muy importante, muchachos, es claro que no todo el mundo quiere ser profesional, ¿sí? No todo el mundo puede ser profesional, ¿sí? Y no todo el mundo tiene que ser profesional. Entonces, hay gente que tiene su formación técnica y tecnológica y aman lo que hacen y no se animan a hacer una profesión. Entonces, es importante que el país le apunte a la formación de todos estos niveles, en diferentes áreas del conocimiento y con altos estándares de calidad. Pensar que si soy técnico o tecnólogo, no, es que de pronto puede ser de formación regular. No, yo puedo ser un tecnólogo con las más altas calidades, un técnico con las más altas calidades, pero esos profesionales técnicos y tecnólogos son los que requiere el país para poder hacer la transformación socioeconómica de los territorios y avanzar hacia la consolidación de la paz. Bueno, y entonces hay otra mirada. Y entonces, si todos le queremos apuntar a esos objetivos de desarrollo sostenible, pues vuelvo y repito, las cosas no se hacen solas ni las hacemos solos. Entonces necesitamos articular las comunidades territoriales, las comunidades académicas, diferentes actores, universidad, empresa, Estado, sociedad, todo esto en lo que llamamos ambiente, porque siempre, a veces se nos olvida que todo está en ecosistemas y que obviamente todo esto está inmerso en lo que llamamos ambiente. ¿Para qué necesitamos articularnos? Para identificar las problemáticas, retos y oportunidades de las regiones y el país. Por ejemplo, ustedes van a tener que identificar un problema. Hay muchas asociaciones y hay muchas fundaciones y comunidades en el Pacífico colombiano. Ustedes podrían coger la página de la DIAN, mirar ahí, o la Cámara de Comercio, mirar cuántas fundaciones hay, llamar a una de ellas, al representante legal y decirle, oiga, yo quisiera conocer de su fundación o de su corporación o de su institución, cuénteme, ¿y ustedes a qué se dedican? ¿Y qué problemáticas han identificado? Y fíjense que ahí se están articulando con un actor y con la comunidad territorial, para identificar las problemáticas, retos y oportunidades de las regiones y del país. Segundo, para plantear programas, proyectos y planes que permitan abordar estratégicamente lo que han identificado. Y tercero, para unar esfuerzos para financiar los programas, proyectos y planes y o buscar aliados estratégicos que actúen como financiadores. Identifico el problema con las comunidades y con diferentes actores. Con esas mismas comunidades y los diferentes actores, planeo un programa, un proyecto o un plan. Y cuando ya lo tenemos listo, buscamos quién nos lo financia. La alcaldía, la gobernación, el ministerio, cooperación internacional, la universidad, nosotros mismos, ¿sí? Es muy importante. Y ese último aspecto de la cooperación resulta muy importante porque cuando tenemos problemáticas ambientales que tienen impacto global, pues la cooperación internacional juega un papel importante. Estamos solucionando una problemática y le estamos apuntando a un objetivo de desarrollo sostenible con impacto global. Y ahí la financiación de cooperación internacional es muy importante y se logra en muchas ocasiones. Bueno, entonces ya después de haber hecho ese análisis de los objetivos de desarrollo sostenible, de problemáticas, de cómo nos articulamos, porque tenemos que articularnos con el contexto mundial. Un centro de pensamiento no puede ser reducido a pensar la casa. Un centro de pensamiento tiene que mirar
el contexto internacional y ese lo estamos mirando en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Acabo de hablarles de esto. Pero ahora hay otra cosa, ya me salgo del contexto global que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y me vengo a ver, entonces, mi país. Y bueno, entonces tengo que mirar cómo me articulo con los puntos clave del Plan de Gobierno Nacional. Y aquí está. El gobierno actual dice, en el sector de educación, busco construir una sociedad del conocimiento, impulsar la reforma educativa integral a la Ley 30 del 92, que garantice una política de gratuidad, mayor cobertura y regionalización de la educación superior pública. Aumentar la base presupuestal de las universidades, llegando a un incremento para el 2023 del IPC más 4.6%, para un total del 10% del incremento al 2026. Fortalecer el enfoque territorial y articulación y armonización entre todos los niveles educativos. Entonces, estas son, digamos, líneas que planteó el gobierno en el sector de educación. Entonces, ustedes podrían mirar, si a alguno le gusta la línea de educación, podrían mirar esto que ha planteado el gobierno y, bueno, ¿qué se ha logrado en estas líneas que planteó el gobierno? Que son líneas de política. Mire que aquí tienen gratuidad, gratuidad, ¿sí? Que garantice una política de gratuidad. Entonces, ¿cómo está la política de gratuidad en este momento? ¿Cómo está esa cobertura y esa regionalización? Bueno, entonces nuestro centro de pensamiento mira también esto, para ver cómo podemos analizar esto. De hecho, en este momento nos articulamos con el Centro de Pensamiento en Educación, que lidera el profesor Andrés Felipe Mora, y justamente es para trabajar en torno a esa política de educación integral. Entonces, este Centro de Pensamiento trabajará con el otro. Mire que nos articulamos, en todo caso, para mirar cómo podemos avanzar mejor. Y también hay una proyección de, claro, digamos, articulado a esto que establece el país, pues la Universidad Nacional dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, siempre estamos pensando. Y acá la Universidad Nacional hizo la proyección del fortalecimiento de las capacidades institucionales para las sedes de presencia nacional. Entonces, esto fue ofertar pregrados completos acorde a la importancia y pertinencia territorial, el fortalecimiento del programa PEAMA, la formulación de nueva oferta de pregrado y de formación técnica y tecnológica de alta para la región y para el país, el fortalecimiento del relacionamiento interinstitucional e intrainstitucional de las sedes, la mayor incidencia en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, la consolidación de iniciativas de formación de alto nivel, la internacionalización de programas de posgrado, el fortalecimiento de relaciones transfronterizas, el fortalecimiento de los institutos, la transformación paulatina del campus universitario en campus sostenible y sustentable y el fortalecimiento y visibilización de la investigación y la extensión. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y cuáles son las líneas estratégicas y en cuáles vamos a trabajar? Pues en muchas de estas el Centro de Pensamiento ha hecho un gran aporte. No voy a entrar en el detalle, pero lo que quiero mostrarles con esto es que uno siempre tiene que buscar la línea base. Es decir, ¿qué hay en el país? ¿Sí? Yo no me voy a poner a inventarme estas cuando ya el gobierno está pensando en estas, ¿cierto? Y ya las ha planteado. Entonces, miremos ahora si ya está la política, ¿cómo ha avanzado la política? Si ya está implementada. Y aquí voy a hacer una nota. Cuando uno tiene una política, uno puede construir muchas políticas, pero la política es efectiva cuando tú la pones a rodar, ¿sí? ¿Y cómo la pones a rodar? La pones a rodar cuando la reglamentas. Entonces, es muy importante mirar, sí, estamos hablando de una sociedad del conocimiento, pero ¿cómo la pensaron? ¿Cómo la están haciendo? ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay a nivel nacional. Miro la línea base en mi universidad que estamos trabajando. En el sector de ciencia, tecnología e innovación, también planteado desde la política de país, esto es lo que ha mostrado en MinCiencias, la ciencia al servicio de las problemáticas actuales del país, desde un enfoque más incluyente y biodiverso, la continuidad de los programas de jóvenes investigadores y otros programas, la proyección de financiamiento del 1.5% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, la articulación del conocimiento científico, del ecosistema científico,
orientado por misiones en cumplimiento de una función social, y la ciencia para la sostenibilidad abierta con las comunidades, orientada a la mitigación y adaptación al cambio climático, a la transición energética, a la bioeconomía, a la construcción de paz. Estas son líneas que ha planteado MinCiencias para este gobierno. Entonces también qué interesante mirarlas, conocerlas y ver cómo uno se articula, ¿cierto? Y también ver qué se ha avanzado en estas líneas que se propuso. Bueno, y ya para cerrar, entonces, miro todo eso, pero también entonces identificamos cuáles son los retos de país y los retos de región. Si ese centro de pensamiento está pensando en el Pacífico colombiano, entonces, ¿cómo este centro de pensamiento identifica los retos del país a los cuales nos podemos unir y los retos de región? Y aquí está el primero, política pública, es un reto de país. Dice política pública basada en evidencia y con apoyo en las tecnologías 4.0. Así que si nosotros construyéramos una política pública, la podemos someter y poner a consideración de la instancia correspondiente. Innovación transformativa, el conocimiento para la industrialización y la productividad y equidad, un cambio cultural para la inclusión y el estilo de vida con nuevas relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad para beneficiar el desarrollo desde los territorios. Y fíjate que cuando hablamos de innovación transformativa, pues obviamente tenemos que partir desde la gestión del conocimiento. ¿Y qué es lo que se quiere? Apoyar a la transformación productiva de los territorios. Y tercero, la gestión del conocimiento, educación, ciencia y tecnología para la innovación tecnológica, la industria de base tecnológica intensiva e innovación en las comunicaciones. Nosotros en la universidad gestionamos el conocimiento. Entonces, en el aula apropiamos conocimiento, en el laboratorio desarrollamos conocimiento, también hacemos innovación cuando lo mejoramos y lo extendemos a la sociedad, que es el último eslabón, cuando lo llamamos a la sociedad para el impacto y la transformación y el desarrollo de base tecnológica o la gestión productiva. Entonces, esos son 3 retos de país con los que nosotros nos podemos articular. Ahora, ¿cuáles son los retos de región? Sabemos que el Pacífico colombiano tiene unas problemáticas tenaces con seguridad, ¿sí? El POT, el POM, el PMA, el PMR, no lo voy a describir porque ahorita el profesor Beethoven les va a hablar a ustedes de esto. El desarrollo productivo, la agricultura, la pesca, la minería, la energía, las vías, la conectividad física y la conectividad electrónica, el empleo, la salud, las necesidades básicas insatisfechas, aguas de consumo y aguas residuales, es decir, no hay plantas de potabilización, pero en otras regiones. En algunas partes no hay ni planta de potabilización ni planta de aguas residuales. Educación formal y no formal, reglamentación de la Ley 70. Todos escuchamos hablar a las comunidades del Pacífico colombiano diciendo nosotros promovimos la Ley 70, pero no está completamente reglamentada. Uno diría, ¿pero qué le está faltando entonces a la Ley 70 para que la reglamente? La implementación plena de los acuerdos de paz, la gestión de recursos para formulación y desarrollo de proyectos. Son retos de región. Entonces, claro, todos estos retos de región involucran otro tema y es la planeación estratégica y operativa, porque muchos de estos retos se solucionan con proyectos de inversión que deben quedar planeados, ¿sí? En el plan de acción de las gobernaciones, de las alcaldías, en el plan de acción del país. Entonces, todos tenemos planeación estratégica y operativa. Todo esto que les leí aquí, esto es planeación estratégica, ¿sí? Esto es planeación estratégica. Ahora vamos a la operativa, que es el plan de acción. Entonces, ¿cómo lo estamos desarrollando? ¿Cierto? Entonces, es muy importante mencionarles que todo esto y todo lo que queramos hacer para aportarle a esos retos de país o retos de región o problemáticas de país o problemáticas de región requiere planeación estratégica y operativa. Y a su vez, obviamente, gestión de recursos, objetivos claros, metas e indicadores medibles. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, me consigo la plata y empiezo a desarrollarlo, recuerden que, pues, esto no es que se me antojó y voy viendo a ver qué va surgiendo. No, yo digo, necesito esto para desarrollar eso. Y ese va a ser mi producto, mi meta, mi indicador es ese. Entonces, pero además, la sociedad está invitada a hacer veeduría ciudadana.
todos ustedes, todos nosotros podemos hacer veeduría ciudadana, porque los proyectos de inversión de las alcaldías, de los gobiernos locales, regionales y nacionales, se financian con los impuestos que nosotros pagamos, ¿cierto? Son recursos públicos que están sometidos al seguimiento fiscal. Entonces, nosotros podemos hacer también esa veeduría de la sociedad. Entonces, esto es muy importante que sepan siempre, siempre en política pública y en cualquier, digamos, estamento, pues estamos obligados a hacer la planeación estratégica y la planeación operativa para solucionar esas problemáticas y para avanzar hacia la implementación de la política pública. Entonces, si hay política pública para el POT, ¿por qué hay regiones sin el POT? ¿Sí? Ya no es problema de política, ahora es problema de inversión y debería estar planeado en la planeación estratégica y en la operativa. ¿Listo? Bueno, eso ya para cerrar nuestro. Listo. Bueno, este es un microvideo que nos comparte la rectora. Yo lo vi y le dije que si no lo prestaba para la clase. Es muy, muy bonito. Es muy pequeño, pero dice mucho. Entonces, y eso, digamos, como que era importante que ustedes supieran lo que hace la Universidad Nacional, pero cómo el Centro de Pensamiento apoya y se articula con todo eso, y del Centro de Pensamiento nace la cátedra en la que estamos ahorita hablando de política pública. Yo les dije que ahorita de esas líneas y retos de región iba a hablar el profesor Beethoven. El profesor Beethoven va a hablarles a ustedes ahorita de cómo nosotros abordamos esos retos de región desde la sede de Tumaco, desde la Universidad Nacional de Colombia, de alguna manera articulado con todo esto. Entonces, alcanzo a responder algunas preguntas para darle entrada al profesor Beethoven. Giovanni Lancheros pregunta, ¿cómo se articulan los proyectos y las políticas públicas que salen del Centro de Pensamiento con representantes políticos locales, regionales y nacionales para que estas propuestas se materialicen? Además, ¿qué veeduría se hace por parte del Centro de Pensamiento para que los recursos no se desvíen y efectivamente cumplan con su objetivo? Bueno, entonces voy a contarte. Lo primero es que cuando vamos a construir o vamos a pensar en el documento de política pública, nos articulamos con diferentes actores y en las mismas reuniones invitamos a la Secretaría de Educación de los diferentes municipios. Y de alguna manera el documento que nosotros estamos y que vamos a construir conjuntamente con el otro Centro de Pensamiento, pues se transita hacia el Ministerio de Educación para que eso no quiere decir que lo tomen y lo aprueben de una, pero por lo menos es un insumo para que puedan avanzar con esa construcción. Entonces, ¿de dónde parte la cosa? La cosa parte de que cuando se construye hay que involucrar a los diferentes actores desde el principio. Nosotros no podríamos empezar a trabajar solitos nosotros y lo hacemos, ¿cierto? Pero estaríamos desconociendo el esfuerzo que de pronto ya está haciendo la Secretaría de Educación. Entonces, lo que hacemos es que involucramos a la Secretaría de Educación, a los profesores de colegio, por ejemplo, en Tumaco, para que ellos nos aporten desde su experiencia y lo vamos construyendo colectivamente y cuando ya está el documento final es más fácil transitarlo. Entonces, es eso. Cuando la universidad trabajó por los PIC, por la formación integral, los programas de formación de cobertura para la sede de presencia nacional, construimos un proyecto que nació del diálogo con las comunidades y que se transitó ante el Congreso, pero fue construido con las comunidades y ya la rectora lo presentaron al Congreso y de ahí salió la política que nos dio unos recursos para contratar los profesores para la sede de presencia nacional. Entonces, fíjate que cómo se construye es trabajando desde el principio con los diferentes actores. Así la política puede transitar mejor y es recogida de mejor manera porque es de toda la sociedad y no de un solo actor. El Centro de Pensamiento
no hace veeduría. Entonces, nosotros le indicamos y podemos hacer talleres y podemos hacer diálogos donde le decimos a la sociedad el rol que tenemos nosotros desde la sociedad de ser veedores de los proyectos. Pero el Centro de Pensamiento no tiene como misión la veeduría, pero la misma comunidad sí lo puede hacer. Entonces, ustedes mismos podrían entrar a mirar qué proyectos se están financiando con recursos de regalía en el territorio y en qué estado están. Entonces, fíjate que ahí están siendo veedores. Cuando miran cuánto se invirtió en el proyecto, quién lo lidera y van y preguntan, ahí están haciendo un rol de veeduría. Nuestra función llega hasta decirle a la gente, venga, es que como ciudadanos podemos hacer veeduría. Bueno, Laura Lucía Gómez Jaimes de Medellín pregunta, ¿cómo se puede garantizar que el desarrollo en el Pacífico colombiano sea sostenible y beneficie a todas las comunidades locales? Bueno, cuando uno piensa en el desarrollo del Pacífico colombiano, el Pacífico colombiano es grandísimo, ¿no? Estamos hablando de varios departamentos. Ahí yo les mostraba, está Nariño, Cauca, Chocó y el Valle. Entonces, claro, establecer, digamos, un solo proyecto, habrá proyectos que pueden tener impacto en los diferentes departamentos. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es que estos proyectos sean sustentables en el tiempo. Entonces, cuando uno plantea el proyecto, siempre estamos pensando en involucrar diferentes sectores, pero además en las cadenas productivas y en la economía circular. Entonces, si pensamos en un proyecto que contribuye a la economía circular, pues con seguridad este va a ser sustentable, ¿cierto? Pero además debemos comprometer a las comunidades, a los beneficiarios del proyecto, para que se involucren desde el primer momento en el proyecto y lo vayan apropiando. Y cuando ya el proyecto finalice y nuestra participación como investigadores finalice, ellos lo tengan apropiado, lo tengan interiorizado y sean capaces de seguirlo desarrollando en el tiempo. Cuando hablamos de economía circular es cuando aprovechamos todas las partes del proceso. Desde el punto de partida, por ejemplo, si hablamos de peces, entonces los pescados se filetean, los pescados se empacan al vacío, los pescados se comercializan, el pescado tiene el registro INVIMA, el pescado va a los almacenes de cadena o podríamos exportarlo, pero hay unos desechos y esos desechos no los queremos perder. Entonces, de esos desechos producimos biogás, por ejemplo, las vísceras de pescado, en la sede de Tumaco hay una planta de biogás, producimos biogás, pero cuando yo produzco biogás hay otro residuo. ¿Qué voy a hacer con ese residuo? Entonces, con ese residuo produzco bioabono, pero también produzco bioplásticos. ¿Y qué hago con el bioplástico que estoy produciendo? O el biopolímero, se lo paso al pescador para que envuelva el pescado. Entonces, estoy hablando de una economía doblemente verde. Entonces, es todo absolutamente sustentable, los mismos desechos son sustentables, el que sale del producto principal, que es el producto, más el que sale del producto de la producción del biogás. Y la idea es aprovechar todo, absolutamente todo, para que el proceso sea sustentable. Ahora, apropiar, que los mismos usuarios apropien el proceso. Y claro, entonces no podríamos tener un megaproyecto para todo, pero sí puedo replicar el proyecto. Si lo tengo en Chocó, lo puedo replicar en Cauca, lo puedo replicar en Nariño. Entonces, eso es lo que se busca con esto y que las mismas comunidades se organicen en asociaciones. Ya están y lo único es que ellos tienen fundaciones, asociaciones, que se junten estas asociaciones para poder ser más potentes, porque esa es la otra característica. No es lo mismo que yo solita haga 50 tamales para venderlos, ¿sí? O que yo solita empaque 50 pescados para venderlos, a que yo me una con mis compañeros y vendamos y exportemos 10.000 pescados o 10.000 tamales, ¿sí? Entonces es también cuando nos juntamos para poder tener una cadena productiva que responda a las necesidades. Porque si yo lo hago solita, entonces yo hago 50, tengo 50 pescados, pero me pidieron 10.000. Entonces no voy a ser capaz de responderle a la demanda, al comprador.
Entonces, por eso también es importante aunar esfuerzos para que esto sea sustentable en el tiempo. Entonces, si no, cuando me hagan el primer pedido, yo digo, no, no tengo. Y entonces el comprador va a decir, no, pero ¿qué es lo que está vendiendo, cierto? Podrá ser muy economía circular, pero no me está respondiendo a la demanda. Entonces, por eso también es que tienen que asociarse para poder hacer esto sustentable en el tiempo. ¿Qué estrategias se pueden implementar para superar estos obstáculos y fomentar un diálogo intercultural e interdisciplinario fructífero con las comunidades? A ver, Brian Stevenson, ¿cuáles obstáculos? ¿A cuáles te refieres? Pero bueno, lo de fomentar, porque le faltó como un pedacito a la pregunta, pero lo de fomentar el diálogo intercultural e interdisciplinario es muy sencillo. Mira, uno a veces cree que no, ¿sí? Uno dice, ah, no, pero es que tan difícil, pero yo como junto a la gente. No, mira, es cuestión de abrirse, de invitar a la gente y la gente llega. Entonces, el diálogo se ha dado, nosotros hemos establecido muchas mesas de diálogo con unos resultados muy valiosos, porque además la gente aporta desde su experiencia. Es solamente establecer la invitación y no hacerla una vez. Nos toca hacerla varias veces, nos toca por teléfono, por correo, porque recuerden que las dinámicas son diferentes. Nosotros aquí podemos mandarle un oficio al vecino y estás cordialmente invitado, mandamos un comunicado por la web, están invitados al foro tal o a la mesa de diálogo tal. No es lo mismo en las comunidades del Pacífico, nos toca entonces llamarles, conseguir el teléfono, buscarles, mandarles también una invitación formal, pero más que todo es el diálogo, es la invitación y la gente se dispone y se disponen los de las diferentes instituciones. Yo creo que el punto de cómo nos juntamos ya ha avanzado mucho y la gente está muy dispuesta a juntarse para trabajar de manera transdisciplinaria, de diferentes actores. Es interesante, yo creo que puede darse fácilmente. Dice Mariana Lucía, ¿cómo el centro de pensamiento se mantiene al tanto de las tendencias emergentes en diferentes áreas del conocimiento y cómo utiliza esa información para orientar sus actividades y investigación y análisis? Es decir, ¿qué tan alta es la capacidad de absorción del centro para estar a la vanguardia en este mundo tan dinámico? Uy, sí, tienes toda la razón. Este es un mundo completamente dinámico, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cada línea tiene un director. Entonces, ustedes vieron las 5 líneas que yo les mandé, les mostré, pues cada línea tiene un profesor que lidera y que es experto en el tema y que a su vez tiene redes. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nosotros mismos pues siempre estamos, como investigadores, pues siempre estamos leyendo sobre temas nuevos, pero sobre todo como estamos dialogando con las comunidades, estamos identificando esas problemáticas. Nos toca estar mirando qué tiene el país, qué tiene el mundo, ¿Qué líneas están en la región? ¿Qué líneas tiene la universidad? ¿Cómo están los planes de desarrollo de cada uno de estos niveles para ver qué es lo que se va a abordar, si se está contemplando y cómo podemos contribuir? Sara Montoya, C. Medellín. ¿Qué políticas públicas o proyectos han impulsado el Centro de Pensamiento? ¿Estos planes tienen una continuidad en el tiempo o suelen hacerse de manera semestral o anual? No, esto es en el tiempo. En el marco del Centro de Pensamiento está la política de seguridad alimentaria. Esta la lidera la profesora Sara del Castillo. Yo les mostré a ustedes las líneas. Y en la línea de seguridad y soberanía alimentaria, con una política local liderada por el Observatorio de Alimentos de la sede de Bogotá y con la participación del Centro de Pensamiento, se trabajó en esa política pública de seguridad y soberanía alimentaria. Y en la otra que hemos avanzado, bueno, también trabajamos un tema transfronterizo. En este momento tenemos el documento en borrador. Y el otro tema en el que hemos trabajado bastante es en el de educación, que es, digamos, como el core de la universidad y que es realmente lo que más nos motiva. Entonces, hemos hecho muchos diálogos en diferentes ciudades identificando esas problemáticas, haciendo estadísticas, y ahorita nos vamos a unir con el Centro de Pensamiento en Educación para ya ir avanzando hacia la consolidación de un documento. Bueno,
Esto debe tener continuidad en el tiempo, por supuesto. Surgen temáticas que son transitorias, que son urgentes, otras son de más largo plazo. Ahorita estamos acompañando a la maestra María Emérita con el tema de la Ley 70. Ella tiene como tarea avanzar con el reglamento de la Ley 70 y nosotros estamos pues ahí apoyando desde el Centro de Pensamiento. Bueno, yo creo que, no sé si hay alguna otra acá, no veo más. Al implementar la política pública se han presentado altibajos con respecto a diversas investigaciones dinámicas. No, yo creo que el trabajo, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Centro de Pensamiento en el proceso de elaboración e implementación de políticas públicas? ¿Cómo lo abordan? Realmente no es fácil. Construir política pública no es sencillo, es porque lo que le digo, o sea, tiene que involucrar a todas las comunidades y a los diferentes actores. Pero es sencillamente disponerse a avanzar y claro, uno encuentra altibajos, a veces se encuentra ideas contrarias, a veces se encuentra apatía también, ¿no? Pero yo creo que a uno digamos, no lo frenan, o sea, usted se frena, ¿sí? Solamente es trabajar y tratar de articularse. Y bueno, en eso estamos. Y lo otro que queremos decirles es que están cordialmente invitados todos a formar parte del Centro de Pensamiento, a trabajar aunadamente con nosotros en diferentes líneas, en lo que ustedes consideren que pueden aportar y que quieren participar para esa formación integral. Por ahora voy a dejar aquí para darle paso al profe Beethoven, porque ya no nos queda sino una hora y el profesor Beethoven también ha preparado un tema muy importante que tiene que ver con todos esos retos, que tiene que ver con uno de los retos, o con varios incluso, de los retos que tiene la región. Entonces, voy a darle la palabra al profesor Beethoven Zuleta, es profesor de la sede Tumaco, es historiador, filósofo y con estudios de posgrado en Hábitat. Entonces, aquí está el profesor Beethoven, en este momento está en Tumaco incluso. Entonces, profesor Beethoven, sea usted bienvenido a este espacio. Profesora, muy buena noche y muy buena noche a los estudiantes, a las estudiantes del curso, a Parly y a Diana, la comunicadora. Previa a esta conversación, justamente hubo una reunión con el secretario de Planeación de Tumaco, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IGAC, que es el que en Colombia ha investigado desde el punto de vista de la geografía, de la geología, de la física, de las matemáticas, que aportan conocimientos muy importantes en materia de lo que podríamos llamar la medición del espacio y el territorio asociadas a otras disciplinas o campos científicos. Aporta, digámoslo, las herramientas fundamentales para organizar el territorio. Pero el IGAC muy recientemente tuvo la reapertura de su rol como escenario científico y tecnológico, porque en el pasado se le quitó esa función, quedó muy ornamental y todas las posibilidades de intervención del territorio quedaron bastante limitadas. Solo ahora pues se está dando una apertura y entonces con la robótica y con un avión especializado que está dotado de aparatos para hacer fotografías, pues para hacer tomas, imágenes de la geografía territorial a escala de 1 en 2000. Eso ya, digámoslo, aporta un conocimiento muy importante para responder a la pregunta ¿qué es el territorio? Porque, digámoslo, esa pregunta propone distintas miradas desde el campo científico, tecnológico o también incluso desde el campo de comunidades que no hacen parte del sistema científico y tecnológico, como las 67 comunidades que habitan el Amazonas y que, digámoslo, nosotros no la consideramos parte del sistema científico y tecnológico a sus lenguas, porque aún los catalogamos como sociedades primitivas.
Y ese va a ser un punto de discusión. Pues a mí me parece importante que con ustedes, los estudiantes de la Universidad Nacional, podamos poner en discusión cuestiones que no se discuten. Y es que cuando hablamos de una noción tan grande como la del Estado asociada a la nación, ¿qué entendemos por eso? Porque el Estado, digámoslo, aparece vinculado a la figura de la política pública, es la política pública, pero constitucionalmente el Estado no es ese conjunto de funcionarios atrincherados en los ministerios o ese conjunto de señores que legislan en el Congreso de la República con todos los inconvenientes que tienen los señores y señoras que están sentados allá, sino que el Estado es también la sociedad, o es, digamos, lo que fundamentalmente es la sociedad. Sin sociedad no hay territorio, sin sociedad y territorio no hay Estado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo se formó el Estado? ¿Por qué se forma el Estado? Y en ese sentido, digamos lo que las preguntas se vuelven históricas, no son solo del presente, sino que tienen que ver mucho con la trayectoria humana y no humana de configuración, de pensamiento y acción sobre un asunto que también abandonamos nosotros en el momento en que discutiendo sobre la religión y prácticamente oponiéndonos a las religiones, abandonamos. Considerábamos que era jurisdicción de la religión el discutir lo que es la moral. Y la moral no es un asunto de las religiones. La moral es un asunto de la naturaleza, es un asunto del pensamiento. Entonces, digamos que ese tema de la historia, de la trayectoria, de lo que nosotros somos hoy como Estado, como sociedad, como territorio, incluso como campo científico y tecnológico, está asociado a esa particulita que, digamos, lo estudiamos los de las ciencias humanas, en la filosofía, fue un tema de la teología antiguamente, pero realmente yo planteo que es un problema de la relación naturaleza-cultura. Nosotros, para dirimir un asunto como la norma, es decir, la distancia, la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos, la relación que nosotros tenemos con la naturaleza, hemos empleado un término que se llama ética. ¿Qué es ético? Es decir, la ética se refiere, digámoslo, a los valores con los cuales nosotros apropiamos o expropiamos conocimiento al mundo natural y al mundo humano, y entonces determinamos qué es lícito y qué no, qué es correcto y qué no, qué es inconveniente y qué no. Entonces decimos la pregunta, o hacemos la pregunta, ¿es lícito exponer ciertos animalitos en la experimentación para resolver una encrucijada del humano? Por ejemplo, una enfermedad, la malaria o cualquiera de estas cuestiones que a nosotros nos atacan. ¿Por qué experimentamos con animalitos? Para resolver preguntas que nos atañen a nosotros los humanos. El debate de la ética fue muy interesante, pues porque eso, la filosofía acompaña ese debate. Tiene que ver con el mundo de los valores. Pero la moral, digámoslo en filosofía también, tiene que ver fundamentalmente con procesos técnicos. Un proceso técnico es el que define reglas de conducta, que nosotros los humanos lo resolvimos de distintas maneras. Por ejemplo,
Una de las más importantes de esas maneras tiene que ver con la lengua, el lenguaje. El lenguaje se constituye en un instrumento multifacético a partir del cual interpretamos, clasificamos, apropiamos, transformamos la naturaleza. Es decir, es ante todo un gesto técnico, la moral. Y de hecho se configuran esas sociedades paleolíticas, luego neolíticas, que van a tener con la tierra una relación más delimitada, más propietaria. Formamos la propiedad y con la propiedad pues formamos la familia. Hay un acto moral, el acto de la reproducción biológica. Incluso la disputa entre hombres, en su conjunto, hombres y mujeres, se dieron en buena medida en torno al asunto de los protocolos de la reproducción biológica. Entonces ahí digamos lo que se configura la moral como un hecho técnico. Eso lo plantea en alguna parte un filósofo que yo le tengo un gran aprecio, que se llama Gilles Deleuze, en un libro que se denomina Empirismo y Subjetividad. Porque la moral, digamos, lo tiene que ver con una serie de comportamientos con los que nosotros estamos dirimiendo fundamentalmente acciones. Pero mi tesis, que es para el debate, con estudiantes del primer nivel de semestre en la Universidad Nacional, y que entonces me están diciendo, es que usted le está planteando a los muchachos cosas muy difíciles de entender. Y yo digo, sí, hay que plantearle cosas difíciles a los muchachos y hay que comenzar a debatir cosas difíciles y no, digámoslo, quedarnos simplemente como con el cuidado del párvulo de que no se desespere pensando cosas complejas. Hay que pensar cosas complejas desde el inicio. Entonces, digamos que ahí en esa discusión de la relación de la lengua y la moral, es que el acto técnico, el hecho técnico, configura las condiciones para que nazca en el ser humano un asunto que nosotros reconocemos como lengua. ¿Pero qué es la lengua? La lengua es un artefacto tecnológico, fonológico, pero que también esa fonología y esa conexión de la fonología con el cerebro va a generar otros procesos técnico-tecnológicos que llamamos lingüísticos, y que en la lingüística y en general en todos los procesos de significación y de producción de lenguajes van a estar, digamos, ordenados por cuestiones que nosotros hemos estudiado de una manera muy elemental, como las gramáticas, es decir, cómo se conectan unos signos, unos términos con otros, reglas, digamos, lo que son de procedimiento con relación al manejo del lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un punto de discusión para este grupo sobre qué entendemos por moral. La moral no es ir allá donde un señor, allá en el confesionario, y decir, padre, me acuso, y él tiene la oreja ahí puesta, llena de roña, de todo lo que le contamos los humanos allá cuando vamos al acto de la confesión, o que también puede ser por fuera de ese lugar. Es decir, el asunto es que nosotros estamos implicados permanentemente en el conflicto moral con el uso de un artefacto que es connatural no solo al humano, sino que es de todas las especies animales, es también de las especies vegetales, es decir, es de la naturaleza. Todo ser en el mundo de la vida tiene lenguaje, es lenguaje. Las plantas tienen lenguaje, los animales tienen lenguaje, pero nosotros, como nos consideramos los únicos herederos de Dios, los únicos inteligentes, entonces dijimos, no, ¿qué distingue al hombre de todos los demás? Que tiene lenguaje. Tremendo conflicto.
Eso no es así. El humano, a diferencia de los otros, su lenguaje se ha proyectado a partir de los artefactos técnicos. Y esos artefactos técnicos que pueden ir desde el hacha de piedra o las flechas, los vestidos, los alimentos, la invención del fuego, el uso del fuego para la transformación de materias orgánicas e inorgánicas en objetos, en materiales, recipientes, etcétera. Eso, digámoslo, es una particularidad del lenguaje humano, lo dicen los estudiosos. El lenguaje nuestro son extensiones técnicas y tecnológicas por un asunto, que el cerebro de nosotros no es un cerebro especializado como el de un tigre, una ballena, una abeja, que tienen, digámoslo, órganos o, digámoslo, organizaciones fisiológicas o dérmicas que hace posible que ese animalito, ese ser, se realice como lenguaje en una especialidad, produciendo miel o produciendo huevos las gallinas, etcétera, etcétera. Incluso uno podría decir perfectamente, un huevo de gallina es un objeto tecnológico maravilloso. O un mango, una papaya, es un objeto tecnológico natural. Cuando uno reconoce que eso pertenece al mundo de la tecnología, la arrogancia de nosotros con la tecnología se baja. Y la arrogancia de los que están reclamando títulos de propiedad y de autoría y diciendo yo inventé esa máquina, cuando realmente eso hace parte de un proceso de transformación del lenguaje y de regeneración del lenguaje y de co-construcción del lenguaje con quien es el espejo para nosotros en el aprendizaje, que es la naturaleza misma. Entonces uno dice, bájate de ahí, aprende a ser sencillo y simple y reconoce que el lugar creador, generador de pensamiento es la naturaleza misma. Yo se lo pregunté hace unos días a un grupo de personas muy inteligentes cuando se plantea el problema de la sequía y el problema del cambio climático. Si nosotros estamos enfrentados a eso, lo cual es así, el humano, el más encumbrado científico y tecnológico del humano, enfrentado a la sequía en el desierto o en la ciudad, puede con la fórmula H2O crear agua, planificar el agua, innovar el agua. La única innovación que hacemos con el agua, y es ridícula, es meterla en una para sacarle todos los minerales que tiene y dejarle dos, embotellarlos en botellas de plástico o de vidrio, y entonces decimos, compre agua sana, que es la más impura de todas las aguas, la más perversa de todas las aguas, y que se convirtió el agua en un negocio. Eso no es agua. Eso no es invención del agua. Porque inventar el agua tendríamos que reconocer la cadena de producción que está asociada a los bosques, que está asociada a los musgos, a todas esas planticas que ayudan, que cooperan en un movimiento muy interesante que tiene que ver con la química, que tiene que ver con la biología, que tiene que ver con la botánica, que tiene que ver con la física, que tiene que ver con la radiación solar, hasta con la fotosíntesis, etcétera, que constituyen, digámoslo, la obra divina. Y yo ahí me sitúo, digámoslo, como en un planteamiento de la valoración de algo que para nosotros sigue siendo un misterio. Es decir, esa creación de todo eso que hay ahí como seres del lenguaje, ¿a qué circuito cósmico le corresponde? ¿O se corresponden?
Y ahí entonces vamos a observar otro problema, que cuando enfrentamos un asunto como el que la profesora ha planteado sobre las políticas públicas, ¿qué atendemos nosotros cuando construimos una política? Que es el enfrentamiento que hay entre los ecologistas, con quienes dicen que no es un crimen, no es un daño perforar el suelo y el subsuelo para extraer materia prima de allí y hacer los artefactos que nosotros hacemos. Tremenda pregunta. ¿Cómo resolvemos esa pregunta? En el mundo y en nuestro país, eso se ha resuelto de la forma más ajena a la moral, es decir, al acto natural para dirimir las diferencias y los conflictos que es la naturaleza. ¿Qué es lo natural en la decisión? Porque a alguien se le ocurrió pensar que la política es del mundo de la subjetividad, que la política todo es subjetivo. Yo tengo un debate con eso. No. Si nosotros tenemos como baremo, como parámetro para dirimir la contradicción entre un acto natural de otro que no lo es, el parámetro es la naturaleza. Porque las heridas que nosotros le hemos generado a la naturaleza es lo que hoy nos está planteando la gran pregunta: ¿qué hacemos con el cambio climático? ¿Qué hacemos con el problema energético? ¿Qué hacemos con las ciudades? Porque, digámoslo, muchos de los problemas que estamos enfrentando en la planeación hoy es que toda la gente que laboraba en el campo salió en estampida de sus fincas, de sus territorios, por una guerra de los recursos naturales. Pues que porque también se nos dio por nombrar la naturaleza recurso. Y nunca hemos dicho que la naturaleza es un par nuestro. Nosotros hablamos de pares académicos entre nosotros, pero no hablamos de la relación de paridad que tenemos con la naturaleza. Que hay, digamos, una actitud arrogante de nosotros los humanos con quien nos provee las condiciones de posibilidad para existir. Entonces, ahí vamos a mirar otras cosas que me parece importante. Ya estamos planteando una discusión con el asunto de la relación técnica, tecnología, lenguaje moral. Ahí hay un asunto. Y lo planteo porque, por ejemplo, yo lo vengo investigando. Murió hace 2 años un hombre que yo le tengo un gran afecto, un biólogo molecular de la Universidad de Duke, D-U-K-E, Duke, Estados Unidos. Se llama Stephen Vogel. Y él escribió un libro que se llama Ancas y Palancas, donde él hace un comparativo entre la ciencia humana de la ciencia natural. Entonces él dice algo: las ciencias de la naturaleza, todos los objetos son curvos y flexibles. Incluso un tronco de un eucalipto que es como tan rígido, toda su fisiología interior es flexible. Las ballenas, las hermosas vacas que nos comemos en los bellos restaurantes. Un simple grillo, qué belleza, esa capacidad de saltar en la pradera, todo es flexible. Lo que nosotros hacemos los humanos son puros ángulos rectos, incluso cuando los comenzamos a curviar se nos quiebra. Bueno, ya ha habido un avance con el asunto de estos metales últimos que venimos descubriendo, a costa, digámoslo, de un asunto que todavía no sabemos qué precio estamos pagando con la extracción de esos metales como el coltan y otros más sofisticados que los chinitos vienen reconociendo. Por ejemplo, la esmeralda, sale el berilio, que es el material con el cual se fabrican las cubiertas de esas naves aeroespaciales.
pero resulta que para procesar ese vidrio, la gente que lo procesa muere de cáncer. En Argentina había una planta para procesar la esmeralda. Yo una vez le propuse al profesor Jairo Alexis Rodríguez, gran amigo de la profesora Mandy, con quien hemos hecho trabajos en los ETCRs, en los espacios territoriales de reincorporación. Le dije al profesor Jairo Alexis: oiga, usted que es físico, ¿por qué no habla con esos señores magnates de Muso, Coscuez, y que todos esos polvos y cosas que tiran a la basura, de pronto nosotros podemos desarrollar un cuento interesante con ese material? Es decir, con la escoria, con la basura de las esmeraldas, de esas minas de Muso, Coscuez, todo eso. Hacer un experimento, a ver qué ocurre. Yo, con la inhibición que tengo de hablar con mucho respeto de eso que la naturaleza produce. No sé si eso ocurrió o no, pero en la práctica, digámoslo, en lo que ocurre en la investigación científico-tecnológica, es que esos metales, esos minerales son transformados en la materia prima de metales con una alta capacidad de resistencia a temperaturas altas o bajas. Es decir, y eso es un poco lo que nosotros los humanos hemos aprendido en esa aleación de la tecnología artificial inteligente y la tecnología natural. Pero entonces está el otro asunto de cómo hacemos política con todas esas cosas, cómo se ha construido la política. Entonces, cuando pasamos, digámoslo, de un momento que lo tenemos referenciado en la mente y en hallazgos arqueológicos, en los estudios de la antropología, de la arqueología, etcétera, etcétera, aparece una figura que es muy fuerte, que es la figura del conflicto y la guerra. Es decir, porque en el momento en que el cazador va delimitando, va apropiando un territorio que estaba constituido, digámoslo, con unos factores de identificación natural, no humanizada, no había fronteras humanas ahí, no había, digamos, los límites humanos ahí, no había posesiones humanas ahí. Pero se va a configurar la posesión, se va a configurar la frontera, se va a configurar el límite, se va a configurar eso que denominamos territorio. ¿Qué es el territorio? Una delimitación que nosotros hacemos, los humanos, en áreas que estaban pobladas por bosques y por otra serie de seres numerosos que habitaban ahí. Y nosotros creamos, digámoslo, las condiciones para que se produjera un territorio. Pero ese territorio apropia de los bosques, apropia de esos lugares unas condiciones que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con las condiciones, digámoslo, del confort, el agua, el aire, el suelo mismo, los materiales que aportan a la configuración de una materialidad humana del lugar, la vivienda, pero también el vestido, pero también los utensilios, las armas, etcétera. Entonces, si uno hace un estudio de lo que un sabio francés llamado André Leroi-Gourhan, un libro que se llama La paleontología de las técnicas, el libro se llama El gesto y la palabra. Entonces, vamos a reconocer en la paleontología unas paleotécnicas, unas paleoformas, algo que nosotros llamamos morfologías del humano. Y aparece la geografía, aparece la política como una manera de actuar en ese medio cooptado, apropiado por el humano, del medio natural, convertido en medio humano. Y ese medio humano es lo que vamos a llamar en un momento, para algunos estudiosos, se llama hábitat humano, el hábitat.
Entonces, digamos lo que el hábitat es el núcleo del territorio. Se convierte en núcleo del territorio cuando es humanizado, es decir, cuando el humano incorpora una moral ahí, una moral que tiene que ver con reconocimientos del lenguaje. Incluso va a haber entonces diferenciaciones de grupos que el lenguaje lo hablan de otro modo, lo dialogan, lo simbolizan, lo representan de otra manera, aparecen las lenguas diferenciadas. Y con eso va a aparecer un término que es muy conflictivo, porque lleva conflictos, que es el de etnia. La etnia es un grupo humano diferenciado de otro en lenguaje, en, digámoslo, aspectos incluso que podríamos llamar genéticos, pues de la biología del cuerpo, de la biología de las expresiones lingüísticas de ese grupo, de cada grupo. Entonces se va a configurar, digamos, una multiplicación humana a través de las etnias, como hoy podríamos decir, hay una marca étnica Apple, una marca étnica Linux, una marca étnica Microsoft, y luego esas marcas como las que aparecen en redes, que son marcas de un mismo tronco común en la configuración del lenguaje digital, de la tecnología digital. Para aquella época esas etnias van a formar los núcleos de lo que se va a configurar más adelante en unas estructuras de pueblos diferenciados, de sociedades diferenciadas, que incluso tendrán culinarias propias, vestidos propios, obviamente una lengua propia, así no tenga, digámoslo, formato de escritura, tiene un formato verbal, oral. Entonces, digámoslo, son sociedades ágrafas, algunas, pero en su mayoría, en su totalidad, todas son orales. Y esa oralidad va a dar lugar a fenómenos, a un fenómeno muy, muy importante que poca atención le prestamos, que tiene que ver con el nacimiento de la institución. Porque nacen las instituciones. La primera institución es la cópula, cuando hombre y mujer se juntan y configuran la institución del matrimonio. El matrimonio es la máquina de la reproducción biológica. Y esa máquina va a determinar como cosas muy importantes en el orden de la vida humana, de la organización humana del mundo, que es la cultura. Va a, digámoslo, a construir un corpus biológico de la moral. Entonces, digámoslo, aparecerán cuestiones que hoy siguen siendo de debate sobre si la poliandría, pues la posibilidad de que haya una relación de un hombre con varias mujeres o incluso de varias mujeres con un hombre, que se planteen, digamos, las modalidades de reproducción biológica que están tasadas en unas interpretaciones de carácter moral, con valores propios, con reglas propias, reglas de contacto, reglas de comunicación, reglas que dirimen la aproximación o el distanciamiento de un individuo. Entonces, por ejemplo, vendrán los rituales de la pubertad, el pasaje de la pubertad, es decir, cuando se pasa de ese estado límbico, de ese estado en el que el individuo, digámoslo, no tiene preocupaciones con su cuerpo, a cuando ya algo detona y su cuerpo se vuelve fogoso y convoca el deseo. Y el deseo se convierte en un problema de que ya los estudios de la psicología lo van a plantear, la pulsión de deseo y la pulsión de poder. Una pulsión de ostentación, de dominio, así sea seductor, sobre otro cuerpo, sobre otro ser.
hasta el punto en que la pulsión de deseo se puede volver una enfermedad, como en el caso del psicópata, que quiere tener poder y tener poder y tener poder y mata para tener poder. Y para tener cosas, acumular cosas, tener carros, aviones, armas y una profunda insatisfacción que no sabe saciar. Y de eso está lleno el mundo político. Y otros mundos, no solamente el político, también profesionales que se vuelven insaciables e incluso se vuelven profesionales con el propósito de tener y tener y tener, y se pueden volver psicópatas en su profesión. Porque entonces ahí aparece otro tema importante en la relación de la institución con la salud y la enfermedad. Porque hay instituciones saludables e instituciones que enferman. Incluso la sociedad tiene que aprender a que en un momento dado toca desbaratar, incluso exorcizar o destruir una institución que hace daño. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, allá no existen instituciones militares. La Constitución no lo permite. No hay policía, no hay ejército. Es una institución que dirime civilmente los conflictos. Pero, digámoslo, uno se hace la pregunta, ¿será posible generalizar esa política pública de allá, volverla mundial? Gran pregunta. ¿Qué pasó en la moral de esa sociedad de allá que, digámoslo, llegaron a un momento en que dijeron, no necesitamos cuerpos de seguridad porque nosotros nos aseguramos nosotros mismos? Eso pasó allá. Entonces, digamos que hay esa relación de qué se entiende por enfermedad. La enfermedad tiene que ver un poco con ese término de la patología. Y la patología está asociada a un asunto que es muy, digámoslo, lo hemos metido en el mundo médico, pero las patologías, hay patologías sociales, patologías que tienen que ver con el mundo de la mente, incluso de la mente ya aplicada a cuestiones importantísimas de lo que llamamos la institución pública. Entonces, digamos que la institución pública aparece como un mecanismo para remediar ese conflicto que nosotros los humanos nunca dejamos de tener. Y la política pública es el modo de volver a hacer un balance colectivo con el cual ese colectivo genera acuerdos permanentes para lograr estabilizar diferencias. Es decir, es muy extraño que realmente un asunto que podría ser el motivo del consenso, que es el acuerdo, es decir, el acuerdo sobre lo que estamos de acuerdo, no es sobre eso, sino sobre el desacuerdo, sobre la diferencia. Y recalcamos en las diferencias cuando es posible que se voltee la cosa y encontramos que realmente las diferencias no son un buen lugar para tomar una decisión de consenso y que puede haber una potencialidad del consenso en otro lugar, que no es la diferencia. Profesor Beethoven, me va a Sí. tocar irle ajustando el tiempo. Tenemos algunas preguntas planteadas y nos quedaría muy poco tiempo para responder las preguntas. Entonces, es como para ir cerrando y concretando cómo se relaciona todo lo que les has mencionado con la política pública. Bueno, entonces hay un asunto que vale la pena tener en cuenta. Una política pública se construye con instituciones que nacen en los procesos sociales de manera, llamémoslo así, más orgánica. Por eso el plan de desarrollo que ahora se está planteando es un plan de desarrollo que plantea un principio, que es el principio territorial. Es decir, hay que ir a los territorios, porque en los territorios es donde se pueden definir las prioridades de la política. Antiguamente las prioridades de la política se dirimían en instancias de mayor escala hacia arriba,
Entonces, digamos ¿qué es lo que está en juego en la definición de la política pública? El territorio. Si es el territorio, entonces hay una dificultad ahí que la he encontrado yo acá en Tumaco, participando en unos talleres en campos, ya no en oficinas, en donde identificamos que hay un problema de desinstitucionalización. Es decir, las comunidades no han logrado pasar de hacer un ejercicio asociativo para compactarlo a manera de instituciones que sean, digámoslo, poderosas en el arte de la negociación, en el arte de la gestión. Entonces, digamos lo que en Colombia hay política pública trazada de arriba a abajo, desde el punto de vista del Estado, se escala de la Dirección Nacional de Planeación, que es donde se confeccionan las guías y se confeccionan los planes y estas cosas. Los ministerios, de los ministerios pasan a las estructuras político-administrativas del Estado, que son los gobiernos, los departamentos, los municipios, los distritos, los corregimientos, etcétera, y nunca se logra realmente escalar hasta abajo. Entonces, digamos que estamos pasando por un momento importante cuando se plantea cómo definir una prioridad para hacer una política pública. Entonces, digámoslo, hay una metodología, y la metodología es, o partimos de lo que las instituciones que han estado siempre arriba dicen, deben responder sobre esto, o la otra, que es partir de una metodología de abajo arriba, encontrándose como con un poco la directriz que tienen los que están arriba, pero partiendo de abajo, en donde la gente dice, es que nosotros lo que queremos que se convierta en política es esto. Entonces, digamos lo que uno de los problemas fundamentales que hay que resolver cuando se hace política pública desde abajo es que la gente aprenda a convertir en institución sus experiencias, porque lo que realmente le aporta a una institución se construye a partir de experiencias. Una institución no se constituye simplemente con la buena intención de constituirla. Las instituciones nacen, digámoslo, de las experiencias, nacen de la intervención de problemas, nacen, digámoslo, de la configuración de soluciones a problemas. Entonces, digámoslo que ahí vamos a tener como un elemento importante el rol que los estudiantes en formación se deben plantear, y responde a la pregunta que se hizo una filósofa inglesa muy interesante, muy reconocida internacionalmente, que se llama Mary Douglas. Ella se plantea la pregunta, ¿cómo piensan las instituciones? Entonces vienen de ahí, dicen, ¿es que las instituciones piensan? Sí, las instituciones piensan. ¿Cómo construir pensamiento en las instituciones, con las instituciones? Y eso explica por qué un centro de pensamiento como del que la profesora Amanda habló, se constituye en una especie de motor de búsqueda, se constituye en un mecanismo, en una tecnología, digámoslo, de transformación, de producción de iniciativas, de transformación de problemas, y ahí es donde tiene sentido todo lo que ella explicó ahora sobre el proyecto, porque el proyecto se constituye en una herramienta importante en el ejercicio de producción de iniciativas de cambio, incluso de iniciativas que están orientadas a pensar soluciones, porque no siempre las soluciones las encontramos ahí, en la inmediatez. Entonces, digamos que eso es como un preámbulo a un conversatorio que prácticamente se puede llevar un rato, discutiendo, por ejemplo, de cómo entendemos la política pública en términos el análisis de procesos de producción de reglas y normas. O, por ejemplo, si nosotros tenemos pueblos tan diferenciados, el caso de Tumaco, que es un pueblo afro mayoritario, frente a pueblos ancestrales que son minoritarios, pero muy numerosos y diferenciados. Es decir, ¿qué significa construir nación con los pueblos afros en sus propios territorios? La nación de estos pueblos afros es la nación que nosotros hemos pensado
desde las grandes ciudades, o eso significa pensar que aquí hay una particularidad que no ha sido incluida en nuestro concepto de nación adoptado por el Estado. Si hablamos de Estado-nación, ¿qué quiere decir? Territorios como estos en la materialización de un proyecto de nación plural, como lo dice la Constitución, pluricultural, intercultural, interlingüístico, porque así los afros hablen español y nosotros los mestizos hablamos español en, digámoslo, la base biológica del aparato lingüístico y semiótico mental que tiene el afro, sigue retosando, respirando. Esas lenguas se quedaron sepultadas en un olvido institucional, pero vivas en la memoria étnica. Entonces, el asunto es cómo estas sociedades que han sufrido tantas violencias y tantos conflictos pueden recuperar su espíritu de nación en el desarrollo de su propio proyecto de desarrollo territorial, de planeación del territorio y de incorporación a la dinámica de construcción de nación. Y la universidad es una de esas, llamémoslo así, instancias en las cuales se produce nación, se crea nación, se construye nación. Bueno, profesora. Voy a formularte unas preguntas, profesor. Tal vez las voy a leer y usted sencillamente las relaciona a ver cuáles puede contestar o contesta junto. Dice, ¿a qué se refiere más específicamente con la relación de paridad con la naturaleza y cómo se podría relacionar o aplicar con la sede de Tumaco? Luego de reconocer a la naturaleza como un par, ¿cuál sería la estrategia a seguir para evaluar lo natural como algo tecnológico? Sí, hay una noción muy importante ahí que es la noción de ecosistema. Es decir, una cosa es hablar de territorio y otra cosa es hablar de ecosistema. Los territorios de por sí son conflictivos y sobre todo los humanos. Sin embargo, hay que incorporarlos en los ejercicios de planeación, porque siendo los lugares donde se produce conflicto, es también el lugar donde emerge, digámoslo, la perspectiva de una acción liberadora del conflicto. Pero la metodología para poder avanzar en un proceso de consolidación de una política pública, y por eso hoy hablamos de ecosistemas, es, digamos, una perspectiva de ecosistema de sistemas territoriales. El ecosistema integra. El ecosistema tiene una virtud moral que es la conectografía. De hecho, hoy hay un proceso de transformación de la ciencia de la geografía en ciencia de la conectografía. En el sentido en que, como lo han dicho en el pasado, se planteaba esto: el mapa no es el territorio. La gente creía que con el mapa ya tenía identificado el territorio y resulta que todas esas fuerzas, digámoslo, inmateriales de grupos sociales, de comunidades y culturas, no quedan incorporadas en el mapa. Entonces, de ahí, de que cuando hablamos de ecosistemas, estamos centrifugando. Ustedes saben que el movimiento de la centrifugación es poner en movimiento series de valores que están circulando en un territorio, pero que se vuelven, se enrarecen cuando no hay una perspectiva ampliada de conectividad que las articule con una política pública, pues, y que se haga eficaz la política pública. Nosotros hasta el momento hemos tenido una política pública muy burocratizada. Incluso, por ejemplo, nos mandan un montón de formatos, de formularios y de guías y de cosas, pero resulta que no hay instrumentos eficaces para que una prioridad que tiene un campesino en una vereda, como ocurre aquí con los piangüeros, los que
que se meten en esos fangales y todo para sacar un producto que la gente que se sienta, ¡ay, qué maravilla! Y resulta que no saben cómo fue ese trabajo de esas mujeres y de esos hombres metidos en pantanos, y que a propósito se retiraron en estos días de la reunión que hubo con el Ministerio de Industria y Comercio, porque cuando ya sacaron conclusiones de todas las prioridades, esos hombres afros y esas mujeres afros que hablaron, que habían hablado y que habían hablado de sus proyectos en el fango, no aparecían en las prioridades. No existían en las prioridades. Y ahí hay una violencia del lenguaje, una violencia profunda de no reconocimiento de un grupo que tecnológicamente simula formas muy paleolíticas, digámoslo, de recuperación de una materia natural para transformarla en alimento. Entonces, digamos que el ecosistema, la persona que preguntó, y la tecnología consiste justamente en incorporar unas herramientas no solo consultivas, sino que sean realmente incluyentes, que permitan canalizar esa pluralidad de acciones que se cumplen en la vida cotidiana, en actos que son realmente no de vivir, sino de sobrevivencia. Entonces, y es lo que crea también la capacidad de cualificar esas acciones, porque lo importante es cómo la acción que ellos tienen en esos fangos pueda ser cualificada en proyectos de política pública que no anula el trabajo, pero que sí lo dignifica y lo cualifica, que ese sería otra parte del proyecto, no simplemente comprar el bicho con el que se producen unos alimentos fantásticos, sino que hay una incorporación del ser de esas mujeres, que son, entre otras cosas, protectores de los manglares, que cuidan los manglares y que cultivan los manglares. Entonces, cuando una política pública es capaz de hablar sencillo y bajar ahí al fangal, ahí hay política pública. Profesor, muchísimas gracias. Infortunadamente se nos acabó el tiempo. Aquí tenemos otras preguntas que no pude presentarle al profesor. Al profesor Betón, muchísimas gracias. A Farley, a Diana, a todo el equipo de la Cátedra Nacional de Riquezas, Saberes, Problemáticas y Retos. Un súper abrazo para todos y una feliz noche. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.